Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre el tratamiento del agujero macular grande refractario. Como definición, el agujero macular es una apertura de espesor total en el centro de la fóvea y en la mayoría de los casos son debido a tracción anteroposterior del vítreo, que es patológica, que esta tracción jala la retina, crea un quiste y posteriormente crea el agujero. Entonces acá podemos ver en la primera fotografía, vemos una adhesión vitreomacular en donde solamente hay adhesión en la parte foveal, pero sin deformar las capas de la retina. Posteriormente, empieza a haber una tracción vitreomacular, lo que hace que se pierda el contorno foveal y se empiece a formar este quiste. Posteriormente, el quiste se va agrandando porque la tracción va aumentando y llega un momento en que la tracción hace que se produzca un opérculo. Finalmente se produce el DVP con el agujero macular. Como historia del agujero macular, en el siglo XIX fue escrito por primera vez en 1869 por Knapp como un agujero macular traumático. Eh, y en 1900 Ogliff fue el primero en usar la palabra agujero en la mácula. Posteriormente, Kunze y Coates describieron esto como una causa degenerativa y como un mecanismo de tracción vitreoretinal. Fue descrito en 1924. Y actualmente o sea, la primera clasificación la dio Gas con estadios de agujero macular con base a observaciones en la biomicroscopía y actualmente tenemos la clasificación con estadios del agujero macular con base a la OCT. Entonces, como epidemiología, la prevalencia está entre el 0,2 y 3,3 por cada 1.000 habitantes, con una incidencia de 7,8 por cada 100.000 habitantes al año. Se da más en mujeres que en hombres en una relación de 3,3 a 1 y se da entre la sexta y séptima década de la vida. Generalmente son unilaterales hasta un 90%, pero se pueden hacer bilaterales hasta un 16% a los 5 años. Y en los miopes se dan una edad más temprana de la sexta o séptima década de la vida. Los síntomas son disminución de la agudeza visual, metamorfopsias y escotoma central. Como ya había dicho, la fisiopatología es una tracción, son dos tipos de tracciones, una tracción anteroposterior de la corteza vítrea y una tracción tangencial por endurecimiento de la membrana limitante interna que también hace que se produzca apertura del agujero. Y la hidratación de las capas internas también de la retina produce pérdida de función de las células de Müller y esta producción de los quistes. Entonces, acá vemos en esta fotografía cómo la corteza vítrea hace este tipo de tracción tangencial, perdón, anteroposterior y se produce los quistes para después producir la contracción y el agujero macular. La primera clasificación fue la clasificación de Gas, que fue generada en 1988, en donde en la etapa 1 se produció un desprendimiento foveal y un agujero macular inminente. En la etapa 2 había un defecto foveal ovalado que se puede ver acá como un anillo, no, perdón, un anillo, no, una media luna o una herradura amarillenta y se producía un agujero macular pequeño. Ya en la etapa 3 es un defecto foveal redondo, que es un agujero grande de 400 micras. Puede o no tener el pseudopérculo, pero todavía no hay un desprendimiento completo del vítreo y no hay un anillo de Weiss.
y en la etapa 5 ya es un agujero grande con DBP completo. La clasificación actual es esta clasificación que se realizó en diciembre del 2013, que fue generada por el Estudio Internacional de la Tracción Vitreomacular. Y esta clasificación nos clasifica el agujero según el tamaño, según la presencia o ausencia de tracción vitreomacular y la causa, si es idiopático, si es miópico o si es traumático. Entonces, según el tamaño, lo que se mide es esta apertura interna de los bordes más cercanos del agujero, en donde si el agujero mide menos de 250 micras, es un agujero pequeño y tiene una alta tasa de cierre con cirugía de vitrectomía más pelamiento de membrana limitante interna, casi al 100%. Cuando es mediano, más o menos de 250 a 400 micras, la tasa de cierre es más del 90% con vitrectomía y pelamiento de la membrana limitante interna. Y cuando es grande, que es más de 400 micras, esta tasa de cierre con vitrectomía y pelamiento baja a un 90% o menos y sin pelamiento de la membrana limitante interna hasta un 75%. Por eso les voy a hablar las técnicas actuales adicionales que hay para estos agujeros grandes. Y la presencia o ausencia de la tracción vitreomacular nos da estas 4 etapas, bueno, 5 etapas. La etapa 0 es que hay una adhesión vitreomacular, pero no hay ningún cambio en la arquitectura foveal, no hay tracción. En la etapa 1, sí ya hay una tracción vitreomacular con cambios retinianos y la formación del quiste. En la etapa 2 es el agujero macular menor de 400 micras, pero todavía con tracción vitreomacular. En la etapa 3 el agujero ya es más de 400 micras, pero continúa con la tracción vitreomacular. Y en la etapa 4 es cualquier agujero macular, no importa el tamaño, puede ser pequeño, mediano o grande, pero ya con un DBP. Esta es como la comparación entre la clasificación de gas y la clasificación de la tracción internacional de la tracción vitreoretiniana. Entonces, en el estadio 0 de gas es la adhesión vitreomacular actualmente. En la etapa 1 de gas, que es un agujero macular inminente, hay una tracción vitreomacular, pero sin formación de agujero. En la etapa 2, que es en gas, que es un agujero macular pequeño menor de 400 micras, acá es un agujero mediano pequeño, pero con tracción vitreomacular. En la etapa 3 de gas, que es un agujero macular grande, aquí es un agujero mediano grande que continúa con tracción vitreomacular. Y en la etapa 4, en las dos clasificaciones, es un agujero macular completo con desprendimiento de vitrio posterior y sin tracción vitreomacular. El riesgo de que se vuelva bilateral a los 5 años depende del estadio del vítreo o en ese momento en el ojo contralateral. Si hay un DBP completo en el ojo contralateral, pues no hay pues hay un muy poco o ningún riesgo de desarrollar agujero macular, pero si a los 5 años el paciente aún no se le ha formado el DBP y hay anomalías vitromaculares, el riesgo puede ser hasta un 16% de desarrollar agujero macular en el otro ojo. Esta tablita la había mostrado en la presentación de hace 8 días, pero pues como hay mucha gente que no estuvo, entonces se los vuelvo a mostrar. Estos son los índices pronósticos del agujero macular, en donde se basan en el diámetro basal, cuando es menor de 400 micras, tiene una mayor tasa de cierre y ganancia de visión. En la apertura interna, cuando es menor de 500 micras, y el diámetro lineal mínimo, que es esta apertura interna mínima, cuando es menor de 350 micras. Y hay dos índices importantes para sacar también para saber si el paciente tiene una buena tasa de cierre y ganancia de visión, y es el índice del agujero macular, que es dividir la altura
de este borde del agujero sobre el diámetro basal. Si esto nos da mayor de 0,5, tiene un buen pronóstico de cierre y de ganancia visual. Y la forma del agujero macular es sumar estos dos bordes que están acá en amarillo, sería A más B, y esto dividirlo sobre el diámetro basal, que si es mayor de 0,9 también nos da una mayor tasa de cierre y ganancia de visión. Entonces el tratamiento del agujero macular, nos basamos pues en el tratamiento según la OCT. Cuando el agujero macular es pequeño, menor de 250 micras, se puede hacer vitrectomía, pelamiento si hay membrana epirretiniana. Si el agujero es de 250 a 400 micras, se puede hacer vitrectomía con pelamiento de la membrana, si hay membrana epirretiniana, y adicional debe haber un pelamiento de la membrana limitante interna por estas fuerzas de tracción tangencial que les hablaban, que pueden producir que si no se pela la membrana limitante interna, no se cierra el agujero. Y cuando son agujeros grandes, entonces hay que hacer la vitrectomía con el pelamiento de la membrana limitante interna más técnicas adicionales porque solamente con esta técnica la probabilidad de cierre es muy baja. Entonces, ¿qué buscamos con la cirugía del agujero macular? Buscamos cierre del agujero, pero también mejoría de la agudeza visual, y la mejoría de la agudeza visual nos da cuando el cierre del agujero conserva una buena anatomía. Entonces, para empezar, voy a hablar de los colorantes vitales, que son los que se usan para hacer el pelamiento de la membrana. Fue usado mucho el verde de indocianina, actualmente ya no se usa tanto, pero pues todavía hay algunos de doctores que los usan. Este se usa solamente para pelamiento de membrana limitante interna, pero hasta un 0,5% pueden haber cambios en el EPR, y hasta un 0,05 puede ser tóxica para el epitelio pigmentario de la retina. Por lo tanto, pues actualmente no se usa tanto. Hay otro que es la infracianina. Esta es libre de yodo. Debe siempre diluirse en glucosa al 5% para ser isoosmolar, y este tiñe también el EPR y los axones de las células ganglionares. Y los que más se usan actualmente son el azul tripán y el azul twin. El azul tripán tiñe tanto la membrana epirretiniana como la membrana limitante interna, pero la tiñe menos que el azul twin. Este siempre debe hacerse bajo aire por 2 o 3 y debe dejarse actuar durante 2 o 3 minutos, y posteriormente cuando se va a hacer el pelamiento pues hay que volver a pasar a hacer el intercambio nuevamente a líquido, y este no produce toxicidad del EPR. Y el que actualmente más se usa y es el que mejor tiñe las membranas epirretinianas y la membrana limitante interna es el azul brillante. Este no necesita tanto tiempo de contacto, no necesita un intercambio de líquido a aire, y es la mejor alternativa porque no hay toxicidad del EPR y produce una mejor tinción. Después de hacer la cirugía, siempre hay que dejar un taponador. Generalmente el taponador que se usa es gas. Y acá traigo los diferentes taponadores que se usan. El SF6 se usa una concentración del 20%, y este dura aproximadamente entre 10 a 14 días, e incluso puede durar hasta un mes dentro del ojo. Y el C3F8, que es el más, pues que estos dos son los más usados, se usa al 12% y puede durar hasta 55 o 65 días en el ojo. El aceite de silicón no es, pues no se usa en este tipo de cirugías de agujero macular, y se usa solamente en pacientes que no pueden mantenerse en prono, en pacientes que tengan que viajar por alguna razón por avión después de la cirugía, pero los resultados con el aceite de silicón no son mejores que con el gas, ni tanto anatómicos ni visuales, y además el aceite de silicón hay que hacer una cirugía extra para retirarlo, entonces por lo cual no es recomendado realizar en este tipo de cirugías.
Estos taponadores son importantes en el proceso de cicatrización porque cuando se realiza el pelamiento de la membrana limitante interna y se aísla el líquido del agujero, empieza a haber una proliferación de estas células gliales en el borde del agujero, células del tejido glial y células de Müller, lo que hace que se produzca el cierre. Estas células son las que hacen que se produzca el cierre. Cuando hay el líquido en contacto con esta superficie, la proliferación no se da en estas células gliales, por lo tanto es importante hacer un buen intercambio y poner el taponador después de la cirugía. Entonces, el resultado de la cirugía, la tasa de cierre pues ha ido en aumento con las nuevas técnicas quirúrgicas, más o menos en el 91 era hasta un 58% de éxito de cierre y en la actualidad en agujeros pequeños pues, se puede dar entre 90 o 100% de cierre. Entonces, esto depende del tamaño del agujero. Y el tamaño del agujero pues es un valor pronóstico para la eficacia del tratamiento. El pelamiento de la membrana limitante interna tiene una tasa de cierre desde un 87 hasta un 100% posterior al pelamiento y sin pelamiento la tasa de cierre es mucho más baja de un 77 a un 89%. Eh, el pelamiento es significativo, sobre todo en agujeros grandes, mayores de 400 micras. Y la posición en el posoperatorio es ideal que el paciente, por lo menos durante la primera semana, es fundamental que tenga una posición boca abajo, porque, por lo que ya les dije, para evitar el contacto del líquido en la superficie del agujero macular y se aumenta esta proliferación glial para el cierre del agujero. Sin la posición en prono, los agujeros pueden cerrar hasta un 80%. Entonces, estas son las diferentes técnicas quirúrgicas de las cuales les voy a hablar. El primero es la vitrectomía posterior más el pelamiento de la membrana limitante interna con flap invertido. Entonces, este flap invertido es pelar la membrana, se pela pues la membrana limitante interna y se deja un remanente de flap que se pone por encima del agujero macular. Algunos autores como que meten este flap dentro del agujero y este flap hace que las células de Müller se vuelvan como a repoblar y haya una proliferación masiva de células de Müller y células del tejido glial. Este es un video de la doctora Denise Anaya en la que se hace pues inicialmente la vitrectomía anterior. Posteriormente se hace la vitrectomía posterior. Hay que hacer una vitrectomía posterior amplia con el pelamiento adecuado de la base de vitrio con el fin de evitar pues a futuro contracciones de esta base de vitrio y posteriores desgarros. Y se tiñe con el azul twin para poder visualizar la membrana limitante interna. Y posteriormente se hace el pelamiento de la membrana limitante interna, en el que se coge el flap inicial. Acá está, acá se deja este flap, que es el flap invertido que va a dejar, y se hace un pelamiento extenso de la membrana limitante interna. Lo ideal es que este pelamiento llegue hasta las arcadas vasculares. Acá va a dejar otro flap y este pues es ya después como el agrandar un poco este pelamiento y posteriormente como el flap queda un poco largo,
con el vitrectomo hacerle un poquito, pues como pelar un poco este flap para que no quede tan grande. Acá hay que pues tener mucho cuidado en no llevarse el flap. Posteriormente, al hacer el pelamiento de la membrana limitante interna, entonces se hace el intercambio con aire, cuidando muy bien que no quede líquido, que se haga un intercambio líquido-aire completo y posteriormente pues el gas. Estos son artículos que respaldan esta técnica. Este es un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Todos los estudios usaron posteriormente taponamiento con gas y se vio que esta técnica de flap invertido, los resultados visuales fueron superiores y tuvo una mejor tasa de cierre que el pelamiento convencional de la membrana limitante interna. Y acá en este estudio, fue un estudio que se hizo comparando la técnica normal de pelamiento de membrana limitante interna con el flap invertido. Fueron pacientes que se incluyeron pacientes con agujeros maculares idiopáticos mayores de 400 micras, en donde el grupo 1 fue el grupo control, que fue 51 ojos de 40 pacientes con vitrectomía posterior y pelamiento de membrana limitante interna, y en el grupo 2 fueron 50 ojos, que fueron de 46 pacientes, con vitrectomía posterior pelamiento más el flap invertido de la membrana limitante interna. Los resultados de este estudio fue que en el grupo 1, que es el pelamiento normal estándar de la membrana limitante interna, el diámetro del agujero era 698 micras hasta 575 micras, y en el grupo 2, que fue con el flap invertido, fueron 759 micras y 1595 micras. El cierre del agujero macular del grupo 1, que fue el pelamiento convencional, fue hasta un 88%, mientras que con el flap invertido fue un 98%. Y la agudeza visual posterior a los 12 meses posterior de cirugía subió desde del grupo 1, esto está en decimales, entonces el grupo 1 fue 0,16, que nos da un 20,125, mientras que en el grupo 2 de flap invertido fue de 0,25, que fue superior, que fue un 20,80. Otra de las técnicas que se usan actualmente es el trasplante de retina neurosensorial autólogo. Esta técnica está ideada para agujeros maculares refractarios al tratamiento y se hace una demarcación con láser en el área que se va a trasplantar, seguida también de diatermia de estos vasos circulares. Se tiene que verificar que el flap no sea mayor de 0,5 diámetro, que sea mayor, perdón, 0,5 diámetros mayor al agujero, y siempre se debe hacer bajo perfluorocarbono. Entonces tenemos este estudio que es un reporte de caso de una mujer de 68 años en donde ya había tenido 3 cirugías de agujero macular, en donde se le hizo un trasplante autólogo de retina neurosensorial. Se pone inicialmente una gota de sangre como adhesivo y la agudeza visual mejoró de 20,500 a 20,50 después de 2 meses de cirugía. Acá podemos ver en la fotografía, en la A, el agujero macular, que se ve que está atrófico con quistes intrarretinianos, y en la fotografía B, esto que señala la flecha es el, el tejido del implante autólogo de retina neurosensorial. Este otro artículo se sacó para también un estudio que se hizo en pacientes que habían recibido por lo menos 1 o 2 procedimientos quirúrgicos previos con pelamiento, con vitrectomía posterior y pelamiento de membrana limitante interna, y que continuaban con agujero macular. Se logró el cierre de 9 de los 10 ojos incluidos en el estudio,
y pues se concluyó que para ojos con agujeros maculares refractarios, este tratamiento de parche autólogo de retina neurosensorial es una opción para mejorar tanto la anatomía como la agudeza visual. Acá traigo un video en donde pues se hace la vitrectomía posterior, se realiza la tinción, acá hicieron la tinción con verde indocianina. Esta tinción es sobre todo pues para confirmar que esté pelada la membrana limitante interna, aquí ya había un pelamiento en la membrana limitante interna, se hace el láser mirando que el flap que se va a sacar del tejido autólogo sea mayor que el diámetro del agujero. Aquí con unas tijeras se empieza a disecar los bordes de todo el tejido que se va a disecar. Posteriormente se va pues levantando estos bordes hasta que se saca por completo el tejido y posteriormente se pone perfluorocarbono, se corre el tejido. Hay que tener muy en cuenta que este trasplante autólogo tiene que estar en la misma posición, o sea, la retina interna debe estar hacia la parte interna, la retina externa hacia la parte externa, entonces no ir pues a voltear el injerto y posteriormente acá lo que hacen es poner un puerto adicional para poner la luz y poder manipular bimanualmente este trasplante. Acá lo que hacen es que intraquirúrgico se hace un OCT con el fin de confirmar que el tejido esté encima del agujero para posteriormente pues ya eh, quitar pues el perfluorocarbono y hacer el intercambio. Otra de las técnicas quirúrgicas es la aplicación de fluido subretiniano y esto lo que busca es crear un desprendimiento macular seroso inyectando solución salina balanceada con una cánula de 41 gauge. Lo que se hace son tres punciones rodeando el agujero y posteriormente a que se produce el desprendimiento seroso, hacer un masaje en el tejido, idealmente evitando el haz papilomacular hasta evidenciar el cierre del agujero y posteriormente pues la inyección de gas y idealmente C3F8 y el posicionamiento boca abajo del paciente. Entonces este fue un estudio que se hizo una serie de casos en donde intervinieron 12 cirujanos y fueron 41 ojos intervenidos, en donde el diámetro del agujero macular fue 239 micras hasta 4.344 micras y la tasa de cierre fue del 85%. Se realizó un cierre en 35 de esos 41 ojos. Entonces acá está explicado cómo se hace la técnica. Ellos ponen inicialmente perfluorocarbono, posteriormente hacen la inyección de los tres puntos de la solución salina balanceada hasta crear el desprendimiento ceroso. Luego, pues absorben el perfluorocarbono y posteriormente terminan de hacer sin perfluorocarbono el desprendimiento de retina ceroso para posterior hacer el masaje. Aquí les traigo otro video en donde aquí esta es con la cánula de 41 gauge, se está inyectando solución salina balanceada hasta generar pues el desprendimiento de retina en un punto. En el siguiente punto acá se alcanza a ver mejor cómo se hace el desprendimiento de retina seroso y en el tercer punto.
hasta que se crea un desprendimiento de retina completo. Ellos lo hacen bajo aire, pues hacen el intercambio bajo aire y bajo aire empiezan a hacer el masaje. Ya les muestro acá más adelante. Mm, Ya al final acá empiezan a hacer el masaje de los bordes, como juntando los bordes del agujero, evitando pues idealmente el haz papilomacular, hasta que posteriormente, al final de la cirugía, ya casi ni se nota el agujero y se hace finalmente el intercambio con gas. El plasma enriquecido en plaquetas. em, Inicialmente se hizo un estudio de este plasma en agujeros maculares en pacientes miópicos porque el cierre y el pronóstico visual de estos pacientes era menor que los agujeros idiopáticos. Y este plasma enriquecido en plaquetas es un derivado hemático que contiene numerosos factores tróficos, que son el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento plaquetario, factor de crecimiento vascular endotelial, el VEGF, y la angiopoyetina 1. Entonces, estos factores de crecimiento facilitan la cicatrización y estimulan la regeneración de tejidos. Una vez se toma la muestra del paciente, entonces se ponen en tubos que tengan citrato de sodio y se centrifuga a más o menos a 1600 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Y acá se obtienen 3 o 4 capas. Entonces la primera capa que se obtiene, que es esta P1 de acá arriba, es el plasma pobre en plaquetas. Esto es como un suero autólogo, esto no tiene ningún derivado ni celular. En el P2 es el plasma rico en plaquetas, que es ya una concentración más turbia y más amarillenta. Y esta línea de acá, la L, es una línea de leucocitos que genera, hay que evitar esta línea. No en todas las centrifugadas se da, pero esta línea es rica en leucocitos y si llegamos hasta acá a coger esta parte, podemos generar una reacción inflamatoria severa posterior pues, en el posoperatorio. Y lo último que se genera es esta columna de Matías. Entonces, lo que el plasma es esta columna de P2, que es lo que uno inyecta. Entonces, se inyectan normalmente entre 3 a 4 gotas de plasma rico en plaquetas y esta se hace siempre bajo aire, se hace después del intercambio de solución salina-aire. Y la función del plasma rico en plaquetas es la activación que se activa cuando entra en contacto con los tejidos y se forma el coágulo de fibrina. Entonces, el mecanismo implicado en el cierre son dos. Uno es mecánico, que es el coágulo de fibrina actúa como barrera y este impide que el fluido pase por debajo de la retina. Y biológico, que son factores que pueden potenciar la activación de estas células de Müller y esas células gliales para fomentar el cierre del agujero. Este fue un estudio que se hizo para comparar el tratamiento en un grupo control que se le hizo vitrectomía posterior más pelamiento de membrana limitante interna. Fueron 52 pacientes ingresados en este grupo contra 62 pacientes que se les hizo vitrectomía posterior, pelamiento de membrana limitante interna asociado a plasma rico en plaquetas. En este estudio se vio que el diámetro del agujero macular, bueno, los pacientes fueron seleccionados en que entre más grande el diámetro del agujero macular, fueron seleccionados en el grupo del plasma rico en plaquetas. Todos los agujeros maculares de este grupo que se les adicionó plasma rico en plaquetas se cerraron, mientras que el grupo control, 11 permanecieron abiertos. Entonces, el uso de plasma rico en plaquetas mejora los resultados tanto anatómicos como funcionales de los agujeros maculares idiopáticos y que tengan
agujeros maculares, sobre todo grandes, que tengan gran diámetro y que tengan mal pronóstico para hacer una cirugía convencional. Y esta de plasma rico en plaquetas, pues mejora la proliferación glial y de las células de Mewle, lo que asegura el cierre. En este reporte de caso, es un paciente de 71 años con un agujero macular miope recurrente en donde se le habían realizado cirugía de vitrectomía posterior más pelamiento de membrana limitante interna y tuvo una recurrencia de un agujero macular que tenía 700 micras. Se le realizó una nueva cirugía de vitrectomía con colocación de plasma rico en factores de crecimiento, en donde se obtuvo la muestra, fueron 81 mililitros de sangre con citrato de sodio al 3,8 y se centrifugó, lo centrifugaron a 580 revoluciones por minuto y se dejó durante 8 minutos. Y acá lo que hicieron no solamente fue poner las gotas del plasma rico en plaquetas, que es este P2, sino fabricar con esta solución acá de P2 una membrana, en donde cogieron 5 mililitros de este pedazo, pues, que es el que tienen los componentes de plasma rico en plaquetas, con cloruro de calcio al 10%, se dejó actuar durante 10 minutos y acá se obtiene una membrana. Esta membrana es la que es esta que está acá blanca, es la que se pone y se pone dentro del agujero macular y posterior a poner esta membrana dentro del agujero macular, esto lo hicieron, bueno, bajo aire, esto se hace bajo aire, ya después del intercambio ponen la membrana dentro del agujero y después adicionalmente aplicaron 3 o 4 gotas de este suero autólogo que no tiene ningún, ningún factor de crecimiento. Dicen que era como para sellar y para la adecuada hermeticidad de este agujero. Esta es la paciente después de la cirugía, 2 meses después, con un cierre completo del agujero macular y una buena anatomía. La paciente mejoró agudeza visual hasta 20/50. Otra de las técnicas quirúrgicas es la membrana amniótica. Este estudio se hizo con 36 ojos de agujeros maculares refractarios que le habían hecho vitrectomía posterior y pelamiento de membrana limitante interna. Y de estos 17 pacientes tenían miopía con una longitud axial mayor de 26,5 milímetros. Em, lo que hablaban importante en el artículo es que el diámetro de la membrana amniótica no debe ser mayor que el diámetro basal del agujero macular, porque si la membrana amniótica queda encima de los bordes del agujero, crea pliegues por la redundancia del tejido y puede cerrar el agujero, pero de una forma no anatómica. Entonces, idealmente, la membrana amniótica debe ir por debajo del agujero. Este fue un estudio en el que se hizo en 17 ojos, también en pacientes miopes, en donde su longitud axial casi todos eran mayor de 29 milímetros, que tenían agujero macular y asociado al agujero macular tenían un desprendimiento de retina. También eran refractarios al tratamiento quirúrgico que inicialmente se les hizo con vitrectomía posterior y pelamiento de membrana limitante interna. Los resultados fueron agudeza visual. La agudeza visual mejoró en 15 de ojos, más o menos en un 88,4%. Acá podemos ver, estos son dos pacientes diferentes en donde hay un agujero macular con un desprendimiento de retina macular y estas son las fotografías del OCT posterior al implante de la membrana amniótica con el cierre completo del agujero. Acá traigo otro video de esta técnica quirúrgica. Ay, perdón. Espérenme. Listo. En donde, bueno, se hace la vitrectomía posterior completa, se realiza
pues el pelamiento de la membrana limitante interna. Este sí pelamiento se hace completo. Posterior a esto, ellos ponen viscoelástico en el agujero macular para separar un poco la retina del EPR, para separar los bordes, y introducen la membrana amniótica dentro del agujero. Acá lo que están haciendo es tratar de que los bordes de la membrana amniótica todos queden dentro del agujero macular, que ningún borde quede por encima. Finalmente se ponen perfluorocarbono con el fin de, como habían puesto viscoelástico inicialmente, entonces con el fin de aplanar un poco la retina una vez ya está en posición esta membrana amniótica, y posteriormente pues hacen el intercambio y la aspiración de perfluorocarbono con y el viscoelástico. Otra de las técnicas quirúrgicas es la indentación macular. Esta indentación macular está indicada en agujeros maculares refractarios al tratamiento, pero en miopes que tengan estafiloma posterior. Y la idea de esta indentación macular, este es un dispositivo es muy parecido el componente a la válvula de Ahmed, o sea, el material es igual que la válvula de Ahmed. Se pone en la región temporal y se empieza a verificar que la región macular se genere esta indentación en donde las fuerzas de tracción sean menores para la mácula, por eso se levanta un poco la mácula, y una vez ya se vea que está en posición macular, se fija este dispositivo. Esto se está haciendo actualmente en España, y este es un estudio que se hizo en 58 ojos con desprendimiento de retina secundario agujero macular, y 30 ojos, o sea, un grupo control se hizo solamente pelamiento, y el 30 ojos se le hizo el cerclaje epiescleral macular. Y se vio que entre estos dos grupos hubo una mejoría significativa eh, en el grupo para el cierre y para la mejoría de la agudeza visual en los pacientes que tuvieron cerclaje epiescleral macular, a diferencia de los que se les hizo solamente vitrectomía con pelamiento de membrana limitante interna. Entonces, como conclusión, la cirugía vitreoretinal consigue mejores resultados anatómicos y funcionales, pues con el avance de las nuevas técnicas y de la tecnología. En agujeros maculares menores de 400 micras tienen muy buena probabilidad de cierre con cirugía convencional de pelamiento de membrana de vitrectomía con pelamiento de membrana limitante interna. Y en agujeros maculares mayores de 400 micras hay una mayor probabilidad de cierre con las técnicas quirúrgicas adicionales que les acabo de comentar. Y la agudeza visual puede mejorar hasta los 3 años posterior a la cirugía. Muchas gracias, eso era lo que tenía para hoy. Muchas gracias, Marcela. Muy buena revisión, especialmente pues todas las alternativas terapéuticas que hoy están disponibles. Muy buenos videos para demostrar y buenos estudios que demuestran la validez y la utilidad de la mayoría de ellos. Yo lo único que comentaría es sobre lo del tamponamiento, que creo que hay una buena cantidad de estudios donde se ve con tomografías la posición del gas y cómo el gas hace buen tamponamiento de la mácula, si hay un buen llenado, con la simple posición erecta, o sea, el paciente derecho, la cabeza derecha. Entonces,
Si uno quiere reforzar un poco, pues lo único que tiene que hacer es buscar que el paciente incline un poco la cabeza hacia abajo y en la noche sí que duerma boca abajo o de lado. Eh, Creo que sigue habiendo mucha gente que exige posición boca abajo estricta y cuando eso es E3F8, eso es una verdadera tortura del posoperatorio, ¿no? Creo que eso es innecesario. Estamos haciendo el estudio para ver hasta dónde el solo uso de pegantes sin necesidad de tratamiento podría servir. Creo que habemos muchos escépticos, entonces no sé si el estudio va a funcionar. Mm, Porque de pronto no haya muchos que se le midan solo a hacer pelamiento, pero pues ahí está el trabajo ah, que, que muestra que se obtuvo un muy buen cierre del agujero con solo pelamiento, con solo pegantes. Si uno logra no hacer pelamiento, pues definitivamente eso es un avance. Pero pues cuando uno piensa en la etiología del agujero, como secundaria contracción uniforme de la limitante interna, pues cuesta trabajo creer eso. Bueno, si hay algún comentario adicional o pregunta de los asistentes. Entonces, muchas gracias, Marcela, muy bueno, muy buena revisión. Ok, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, Marce.